Misterios del deporte. Este es el programa que se atreve a investigar el lado oscuro del deporte. En nuestro primer misterio veremos cómo hace algunos años el Club León supuestamente recurrió a la ayuda de un brujo para evitar el descenso, pero luego lo habría despedido sin pagarle por sus servicios, ganándose así la enemistad del brujo que lo maldijo con 10 años de mala suerte. Además, conoceremos la historia del Estadio Cuauhtémoc de Puebla y el espeluznante secreto que guardaba en sus entrañas. Cuando en el 2014 se hicieron remodelaciones, se encontraron vestigios de una supuesta magia negra y también se hallaron figuras que parecen demoníacas. ¿Mito o realidad? Ustedes deciden. Bienvenidos a Misterios del Deporte. Yo soy Natalie Jiménez y me gustaría que me acompañen a transitar por la delgada línea que separa el mito de la realidad. En esa línea se encuentra nuestra primera historia, que involucra al Club León y una supuesta relación con un famoso brujo llamado Natividad Reina. León habría contratado a este brujo para evitar el descenso, pero cuando la relación se rompió, Natividad Reina habría maldecido al Club León con 10 años de mala suerte. ¿Mito o realidad? Ustedes deciden. El equipo histórico de la metrópoli del calzado, los Panzas Verdes, y su increíble estadio, el Nou Camp, escenario mundialista en México 86, ocultan una incógnita aún no resuelta. El Club León es uno de los equipos con mayor tradición e importancia del fútbol mexicano, pero hoy destaparemos una de las más grandes maldiciones que se rumora de la institución durante muchos años. A finales del 2001, ya casi 2002, los Panzas Verdes vivían una profunda crisis de resultados que lo tenían en la desesperación de la liga. Al estar en la quema de la porcentual, agonizaban. Se batían entre la vida y la muerte. Estaban destinados a descender tras malos resultados y pésimas decisiones de la directiva, por lo que creyeron que tan solo con un milagro o un hechizo se salvarían. Es por ello que personal del Club León viajó a la ciudad vecina, San Francisco del Rincón, una población de poco más de 100,000 habitantes y conocida por la gran cantidad de personas que se dedican a la brujería y la cual garantizaba resultados. Vete a San Pancho para que te den una limpia. Es una de las frases más comunes entre los leoneses cuando tienen malas rachas. Una tierra llamada de brujos por tradición y llena de mercados con venta de todo tipo de artículos para todo tipo de brujería, negra o blanca. En ese lugar las personas incluso tienen miedo de dar una opinión, esto por temor a que les caiga un hechizo, además de tener un equipo de fútbol llamado Los Brujos de San Francisco del Rincón. Aquí en San Francisco del Rincón, aproximadamente hace unos 20 años, que había gente que se dedicaba a trabajar de brujería. Luego de que en lo deportivo se había intentado de todo, ahí buscarían la solución a los problemas. Fue entonces que encontraron a Natividad Reina, conocido como el Brujo de San Pancho, famoso por dar resultados con los trabajos esotéricos que practicaba con sus clientes. ¿Qué opina la ciencia con respecto de este caso? El psicólogo José Morales tiene una explicación perfectamente racional sobre la supuesta maldición de Natividad Reina. Natividad era una persona famosa, ¿por qué? Porque para empezar el pueblo del Rincón es un lugar pequeño y por tradición era un personaje que se dio a conocer por las cosas que hacía. Al final de cuentas, lo que sucedió ahí es que históricamente la gente le fue acreditando diferentes habilidades que igual pudiese no haber tenido. Eso fue lo que sucedió, por eso se volvió tan famoso este personaje. Al saber estos resultados, directivos del Club León lo llevaron al Nou Camp para buscar la salvación al fracaso. La tarea del brujo era salir antes de cada partido con un ramo de pirul y hechizar las porterías para que solo cayeran goles de León y así sumar triunfos para salvar la categoría. Jornada tras jornada, Don Nati salía a hacer su ritual, hasta que un día León solo consiguió un empate ante Puebla y a la directiva no le pareció, por lo que decidieron prescindir de los servicios del brujo. Junto con ese mito se decía que Nati
Natividad nunca recibió el pago por parte de la directiva, por lo que antes de irse de la ciudad de donde venía, San Francisco del Rincón, dejó un gato negro enterrado en la puerta 5, destinando así al equipo a vivir 10 años en el abismo de la Primera División A. Al final de la temporada, los del Bajío perdieron la categoría. De inmediato se creó la leyenda de que León no había descendido deportivamente, sino que el Brujo de San Pancho invirtió el hechizo en contra de la fiera para acabar con ella. El Brujo Mayor, el experto número 1 de México en el mundo esotérico, nos explica que Natividad Reina contó con ayuda para poder sellar durante una década el destino de León. Durante 10 años los brujos de San Francisco del Rincón mantuvieron al León abajo. ¿Por qué? Con sus brujerías y con sus falsos deseos y haciendo daño precisamente a ese equipo. Esa es la muestra de que la brujería realmente existe y en el fútbol ni se diga. Bueno, el León perdió todas las finales de ascenso por un factor importante. En el psique de la persona que estamos hablando, que es la parte profunda de la mente, se crea algo que son fantasías autocumplidoras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo mencionar un factor, una propuesta, un elemento, ¿sí? Y en la cabeza de las personas se programa para que éste se cumpla. No necesariamente quiere decir que es una brujería, realmente no lo es. Es una autoprogramación que se está realizando en la mente, en esa parte profunda del individuo. Pasaron los años, los torneos, la Primera División A se convirtió en liga de ascenso. León cambiaba de dueños, de directivos, de jugadores, de técnicos, armaba equipos altamente competitivos, pero no volvía al máximo circuito. El equipo increíblemente perdía finales dramáticas cada que llegaban fuertes y como candidatos a ascender, algo raro sucedía. La leyenda del Brujo de San Pancho tomaba más fuerza y tal parecía que de verdad León había vendido su descenso y una década en la liga de ascenso por 500 pesos que no le pagaron al Brujo. Los dirigentes de León no se quedaron de brazos cruzados y para romper la maldición llegaron a límites insospechados. Según nos cuenta don Rosendo Jiménez, un velador por más de 20 años del Panteón de San Francisco del Rincón, los directivos le hicieron una propuesta escandalosa. Una vez vinieron unos señores de León a decirnos que si no le podíamos vender el cráneo de Natividad Reina. ¿Habrán conseguido los directivos de León el cráneo de este brujo? ¿De esa manera lograron romper el maleficio para luego ascender a ser bicampeones de la Liga MX? ¿O encontraron otro camino? Después de la pausa sabremos qué fue lo que sucedió. Enseguida regresamos. Continuamos en Misterios del Deporte. En la primera parte vimos cómo el Club León había contratado a un brujo para evitar el descenso y luego lo despidió, ganándose una supuesta maldición de 10 años. ¿Cómo rompió ese maleficio? Ahora lo sabremos. Pero antes quiero contarles que ustedes son los que deciden si esta historia es un mito o la realidad. Y para que puedan hacerlo tenemos la tecnología. Para participar es muy sencillo, solo necesitan un smartphone o cualquier aparato que tenga navegador. Solo deben escribir la siguiente dirección: univisiondeportes.com/opina. No tienen que bajar ninguna aplicación, ni registrarse, ni poner sus datos, y es gratis, ¿ok? Así que veamos de una vez la segunda parte de este misterio. Una vez vinieron unos señores de León a decirnos que si no le podíamos vender el cráneo de Natividad Reina, y nosotros le dijimos que nosotros no podíamos hacer eso, que porque todavía estaba sepultado y ya era fuera de la ley que nosotros destapáramos la tumba y le sacáramos el cráneo. Le digo, porque pues, si va usted a presidencia no se lo van a facilitar. Así, la gran incógnita era cómo poder acabar con el hechizo del Brujo de San Pancho, y es que el maleficio no terminaba por quitarse. Para romper un hechizo donde el León no pudo durante 10 años ser campeón, tuvo que haber entrado un brujo blanco que realmente sabía lo que hacía y rompió ese hechizo, esa brujería negra. Hay un elemento importante que se llama reprogramación mental. ¿Qué haces? Tomas los elementos que tienes, en este caso la profecía que se dictó, y se configura de diferente manera. Nada más que en este caso hay que hacerlo con las cabezas del equipo. ¿Para qué? Para entonces beneficiar a todo el equipo, no a un integrante del equipo. Tantas finales de ascenso y ninguna lograrlo, se me hizo mucho cuento, y aquí en la misma ciudad se rumoraba eso de
de que que a los 10 años iba a ascender. Se logró el ascenso, gracias a Dios. Pasaron exactamente 10 años para que León volviera a la primera división, del 2002 al 2012. 3 finales por el ascenso se le fueron entre las manos. A pesar de haber obtenido títulos de la Liga de Ascenso, simplemente la Fiera no lograba quitarse de encima semejante maldición. El 12 de mayo del 2002 pasó a ser una fecha de suma importancia para la historia del Club Esmeralda, y es que por fin, de la mano de Gustavo Matosas, los Panzas Verdes lograban romper aquella tremenda maldición, derrotando a Correcaminos con un aplastante 6-2 para así regresar al máximo circuito. Pero su regreso fue con tanta fuerza que logró el bicampeonato de la Liga MX, esto en los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014, y ahora lo tiene como un protagonista de la liga. Tal parece que la maldición que aquejó a León durante 10 años, hoy ha quedado como un misterio y enterrado en el olvido. ¿Creen que la historia de León y la maldición del brujo es realidad? Ustedes deciden gracias a nuestra tecnología. Como vemos, ya hay gente que está votando, algunos sí, algunos no. Mientras tanto, les recuerdo que participar es muy sencillo. Solo necesitan tener un smartphone u otro aparato que tenga navegador y escribir univisiondeportes.com/opina. Repito, la dirección es univisiondeportes.com/opina. Aquí vemos ya el resultado final. En instantes veremos nuestro segundo misterio del día, el terrorífico secreto que guardaba en sus entrañas el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Unos obreros encontraron lo que parecían ser restos de magia negra. Ya regresamos con Misterios del Deporte. Continuamos con Misterios del Deporte. Todo edificio antiguo guarda historias, protege secretos y algunos de ellos son tenebrosos. Y los estadios no son una excepción. En este caso veremos cómo gracias a una remodelación que se hizo en el 2014, en el Cuauhtémoc de Puebla se descubrió uno de estos secretos, un secreto aterrador. Varios obreros encontraron vestigios de lo que parecía magia negra y figuras demónicas. ¿Mito o realidad? Ustedes deciden. Es la ciudad de Puebla, cuna de múltiples historias. Una de ellas se escribe aquí, en el Estadio Cuauhtémoc, uno de los más emblemáticos del fútbol nacional por la historia que consigo lleva. El gran escenario sirvió durante los Juegos Olímpicos de 1968 y más tarde albergó 2 Copas del Mundo, 1970 y 1986. Grandes figuras del balompié mundial pisaron esta cancha como el astro Diego Armando Maradona, quien jugó con su selección en este estadio, un inmueble que en más de 47 años de historia ha visto grandes y épicas batallas. También conocido como el Coloso de Maravillas, es la casa del equipo de la Franja del Puebla. Durante más de 4 décadas ha acompañado a los camoteros en los momentos de gloria, de incertidumbre y de nostalgia. Este estadio, ahora renovado y de vanguardia, no siempre fue así. Hasta hace algunos meses lucía como todo un escenario antiguo y tradicional, un coloso que aún y con su nueva faceta guarda sus enigmas, historias y algunos misterios. El 5 de diciembre del 2013 se anunció la remodelación total del Estadio Cuauhtémoc, con un costo de 730 millones de pesos, aportados por parte del gobierno del estado de Puebla. Pero no fue hasta el mes de noviembre del 2014 cuando se comenzó la remodelación del estadio, y en el cual durante las obras se destapó una historia que generó especulaciones entre directiva y aficionados. Resulta que fueron descubiertos durante las obras de remodelación por parte de los trabajadores artículos relacionados con magia negra y vestigios de brujería que hacen pensar que en el inmueble se hizo algún tipo de hechizo para que el equipo le vaya mal. En el club hubo muchas voces indignadas después del descubrimiento, pero la más llamativa sin duda es la del propietario del Puebla, Jesús López Chargoy. Mi director operativo me reportó que durante un mantenimiento identificaron ahí unas figuras medio raras en una cisterna. Y bueno, aquí el hecho de que funcione o no funcione lo que alguien pretendió, lo que a ti te molesta como directivo es que existe una gente tan mala leche, ¿no? Que trate de afectarte mucho en ese aspecto, ¿no? O sea, es lo que te preocupa a ti más que funcione o no funcione, ¿no?
Una imagen en color rojo junto a objetos que aún no se conocen fueron hallados cuando Juan Vadillo, jefe de mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc, se disponía a supervisar una de las cisternas colocadas al lado de la banca de los camoteros y que almacena el agua de lluvia de la cancha. Tras pasar por unas compuertas, Juan Vadillo halló una silueta que le causó un shock. Una pintura bien definida de un demonio. A su espalda una bruja negra que le congeló en absoluto. Los demonios y brujas del Estadio Cuauhtémoc, haciendo imaginar tal maleficio. Muchas personas le dieron un enfoque satánico, chamánico, brujería de diferentes maneras. Realmente no tiene ningún tipo de efecto. ¿Por qué? Porque realmente es una mancha, es una pintura que está ahí solamente. Las personas que encontraron o vieron tales hallazgos afirman que la mancha roja simula ser el cuerpo de un demonio, por lo que creyeron que se trataba de un trabajo de esoterismo para amarrar al equipo a los malos resultados. El brujo mayor, el mayor especialista en México en temas de brujería, está convencido de que este tipo de trabajos se refuerzan con la energía de los demás y nos explica el por qué. Esta imagen es una realidad de lo que ahí se hizo. ¿Me pueden decir si es superstición, realidad o brujería? Yo creo que todo. Cuando haces un trabajo de brujería y la gente que está alrededor cree en él, se refuerza con la mente de los que no hicieron el trabajo. Desde el punto de vista de la psicología, las manchas pueden tener muchas interpretaciones, así lo afirma el licenciado José Morales. Hay un factor a mencionar en esta parte. ¿Qué sucede con la interpretación que cada uno le da? Eso depende de cada persona. Si alguien está triste, podrá interpretar como que esa mancha es alguien llorando, ¿sí? Hay un test de las manchas de Rorschach. ¿Qué hace? Interpreta diferentes tipos de manchas. Aquí podemos utilizar el mismo principio. La comprometida situación porcentual que ha vivido Puebla en los últimos años, la toma de decisiones por parte de la directiva en algunos refuerzos que no dieron el ancho durante algunas temporadas, preocupaba a la afición. Yo pienso que nada más es mito. Todo depende de la directiva, jugadores que estén expresados a mojar la playera. Qué casualidad que, bueno, cambiamos de estadio y la verdad los resultados se nos han dado. Hemos ido al Universitario y hemos tenido grandes resultados, entonces algo raro estaba pasando antes. Lo cierto es que Puebla no fue siempre un equipo que viviera los problemas de hoy. En la década de los 80s, la Franja era un equipo protagonista que alcanzó 2 campeonatos. A partir de 1989, ha sido un equipo destinado a vivir en la angustia y en la zona baja de la Liga Mexicana. Casualmente, los Camoteros, el único título que han obtenido desde entonces, fue la Copa MX en el Clausura 2015, torneo que se adjudicaron en el Estadio de los Lobos BUAP, cuando precisamente se generaban las remodelaciones en el Estadio Cuauhtémoc, situación que ha creado el rumor de una maldición por la cual los Camoteros han estado mal durante un cuarto de siglo, con algunas temporadas de brillantez casual. Yo sí creo mucho en esto. Es más, la gente que me conoce de forma personal sabe que asisto a Cuba con babalaos y con santeros a realizar trabajos de protección. ¿Qué sucedió con los obreros que encontraron estas figuras? ¿Están en peligro? ¿Pueden sufrir alguna especie de maldición por haber estado en contacto con lo que parecían ser elementos satánicos? Después de la pausa lo descubriremos. Ya regresamos con más Misterios del Deporte. Regresamos con Misterios del Deporte. En la primera parte vimos que en el Estadio de Puebla se hizo un descubrimiento terrorífico. Obreros que trabajaban en la remodelación del Estadio Cuauhtémoc hallaron lo que parecían ser restos de magia negra y figuras demoníacas. Y ahora vamos a saber si sobre esos obreros puede caer alguna maldición. Pero primero, quiero recordarles que ustedes deciden si esta historia es un mito o una realidad. Y para que puedan hacerlo tenemos la tecnología. Para participar es muy sencillo. Solo necesitan un smartphone, una tablet o cualquier aparato que tenga navegador. Solo deben escribir la siguiente dirección: univisiondeportes.com/opina. Y ahora sí, veamos la segunda parte de este misterio. Yo sí creo mucho en esto. Es más, la gente que me conoce de forma personal sabe que asisto a Cuba con babalaos y con santeros a realizar trabajos de protección. Yo sí creo mucho en esto. Un factor
muy importante, que es la cabeza del equipo, él cree en este tipo de magias, en este tipo de actividades. Entonces está afectando el desarrollo y el desempeño de todo su equipo, porque si la cabeza lo está creyendo, el equipo tiene que seguir los lineamientos que el directivo le está poniendo. Lo que hay que hacer es limpiar y tirar todas esas figuras y crear un nuevo ambiente y hacerle saber a la gente de Puebla, que es extremadamente religiosa, que está protegida por sus dioses, ¿no? Y es que efectivamente cuenta con uno de los fervores más grandes de México. Tanto es la creencia religiosa que de ahí nace la leyenda del porqué Puebla de Los Ángeles, tradicional por su fiel devoción hacia la religión que resalta sus 365 iglesias, la mayoría ubicadas en la zona de Cholula y las cuales guardan historia en la memoria del tintero. Pero una vez descubierta dicha imagen, ¿será que la maldición también podría recaer en estas personas? Las consecuencias al parecer fueron inmediatas. Casi 100 obreros fueron despedidos luego de una huelga que duró 3 semanas en reclamo por la falta de pago. Esoterismo, brujería, actos de magia negra son solo las especulaciones por las que el aficionado poblano buscaba una explicación al acarreo de malos resultados, aunque hay quienes aseguran que solo fueron malas decisiones, rotación de jugadores, falta de gol y problemas directivos los que tuvieron al conjunto camotero en una situación desesperada durante mucho tiempo. La realidad es que el equipo poblano tuvo que luchar por la supervivencia ante un inmueble renovado, con un misticismo que los sigue aquejando, con el mito o la realidad. ¿Qué creen sobre este misterio? ¿Es real? Ustedes son los que deciden gracias a nuestra tecnología. Vemos que ya tenemos algunas opiniones y mientras continúan votando por sí o por no, les recuerdo que participar es muy sencillo. Solo necesitan tener un smartphone u otro aparato que tenga navegador y escribir univisiondeportes.com/opina. Repito, la dirección es univisiondeportes.com/opina. Veamos el resultado final de lo que ustedes opinaron. Así llegamos al final. Yo soy Natalie Jiménez y gracias por acompañarme en este camino por el lado oscuro del deporte. Los dejo con lo que vamos a ver en el próximo capítulo. La maldición del estadio del Cruz Azul. Algunos aseguran haber visto el fantasma de una niña y otros hablan de un cadáver enterrado. Además, descubriremos qué fue lo que sucedió con el nuevo estadio de Monterrey, en el que 2 simpatizantes de Tigres habrían enterrado una gallina para perjudicar a los Rayados. ¿Mito o realidad? Ustedes deciden.